estaba bien lo tomado. Digo que Es cumplir, digamos. ¿Aprobar o no aprobar los trabajos prácticos? ¿Qué significa? Que estén hechos los informes y que hayas pasado de la evaluación, que insisto, va sin nota. Nosotros, o sea, yo lo programé con nota simplemente por una cuestión de practicidad y para que ustedes mismos se den cuenta de su rendimiento. Me interesaría que todos sacaran 10 verdaderamente, ¿no? Pero, a ver, no todos somos iguales, partamos de esa base, no todos tenemos el mismo orden digamos, de entendimiento o hay algunos que la cazan más rápido, otros que la cazan más lento, pero que la cazan. Entonces, acá es simplemente pasar por ver si ustedes leyeron el trabajo práctico. Estoy hablando de leerlo, nada más. Y algunas cositas que lo tienen que tener los conceptos bien básicos. Básicos, estoy hablando de electrotecnia. No es nada del otro mundo. No lo pudiste dar ahora, no te preocupes, no es un examen parcial. Vas a tener todas las posibilidades que necesites como para que lo puedas aprobar. Contada con los dedos de la mano aquellos que, o sea, que perdieron la materia por los trabajos prácticos, por este examen, uno solo, por lo menos en lo que va de mi vida académica, uno solo. Después los otros que no terminaron la asignatura, no es por los trabajos prácticos, habrá sido por otro tipo por alguna otra, o porque no le fueron bien los parciales, o por problemas personales, pero los trabajos prácticos no son determinantes para terminar la materia. Es un hito que hay que pasar, nada más. Con eso nosotros nos quedamos tranquilos, tanto Sergio, Pablo y yo, de que ustedes leyeron el informe. Bueno, porque también, hay gente que se utilizó su tiempo para realizarlos, para estudiarlos, para hacer digamos, las distintas cuentas y hacer el informe. Obviamente esa gente quedó eximida de dar el examen y el resto lo único que tiene que hacer es leerlo, quizás con un poquito de profundidad, nada más, no leerlo así nomás y listo. Franco, no te hagas problema porque yo te aseguro que lo vas a aprobar. En la próxima la aprobás. Dale. Está bien. Perfecto, profe. Sí. Muy bien. En el receso para el parcial. Sí, el parcial, ahí tenés que estudiar, ahí no hay vuelta que darle. No sé, Sergio o Pablo, si ustedes quieren meter algún latiguillo como y así continúo con la explicación de transformador trifásico. No. Por mí, por lo menos, no. Nada. Seguí. La revisión la la haces vos. Alguien me pregunta si podemos ver la revisión. La revisión la haces vos del examen. Aquellos que no aprobaron, no importa, me pueden llamar, me pueden mandar un mensaje particular y lo podemos ver. Pero, a ver, aguárdenme un segundito, por favor. Discúlpenme, como les decía, aquellos que tuvieron algún inconveniente con este examen, que insisto, no es para llevarlo
mucho más adelante. Me dicen y vemos a ver qué fue lo que le pasó. ¿De acuerdo? Lo vemos individualmente a cada uno. Me mandan un mensaje. Así que no sé si tiene alguna otra preguntita por ahí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una presentación. Vamos a continuar. La ventana. Compartimos. Bien. Se está viendo, ¿no, gente? Sí, sabes, profesor. Muy bien. Bueno, para pegar una pequeña revisada de lo que vimos la clase pasada, habíamos hablado de lo que es la cifra horaria. Esto es importante para, justamente, más que nada para, como vamos a ver un poquito más adelante, para la puesta en paralelo de los transformadores. O sea que dentro de lo que de las condiciones para la puesta en paralelo de transformadores monofásicos y trifásicos, y transformadores en general, la condición más importante, digamos que una condición sine qua non era que las tensiones secundarias deberían estar en fase. Las primarias obviamente lo están, ¿no? Si están conectadas a la misma fuente. Pero las tensiones secundarias deberían estar en fase. Bueno, para llegar a determinar si están o no están, necesariamente tenemos que conocer el grupo de conexión que veremos y la cifra horaria. La cifra horaria no es más ni menos que es, bueno, a ver, un segundito, está determinada, bueno, está determinada por la expresión tita sobre 30 grados. O sea, tita es el ángulo de desfase que hay entre la tensión de línea de alta tensión y la tensión de línea de baja tensión correspondiente. Esto puede hacerse también con la tensión de fase, pero digamos nosotros nos manejamos en forma más tranquila con las tensiones de línea porque son tensiones que nosotros podemos medir y que siempre van a ser, en general siempre van a ser constantes. Las tensiones de línea en general no cambian. Las tensiones de fase sí cambian. Las tensiones de fase cambian y son fluctuantes, como vamos a ver después de las vacaciones, en la próxima clase. Entonces, para asegurarnos que las mediciones que vamos a hacer son correctas, nos resulta mucho más práctico y más seguro es trabajar con las tensiones de línea. ¿Bien? Entonces, midiendo siempre desde el lado de alta tensión hacia baja tensión, medimos el ángulo, determinamos el ángulo, lo dividimos por 30 y ahí nos va a dar justo la cifra horaria. Y esa cifra horaria, fíjense que va a haber 12 posibilidades, ya que, bueno, digamos, el ángulo, si estas dos tensiones coinciden en fase, obviamente el ángulo va a ser 0. Y si pegamos la vuelta, va a ser 360 grados, volvemos a 0. Como va variando de 30 grados en 30 grados, no hay más que decir que se trata de 12 posibilidades. Y justamente, como la cifra horaria, al dividir el ángulo por 30, las posibilidades cada 30 grados es que me den cifras horarias que van desde 0, 1, 2, 3, hasta el 11. Y eso es lo que nos da las 12 posibilidades. Fíjense que justamente va a ser como si fuera como si fueran las manecillas de un reloj que me está indicando la hora. De ahí en más
por lo cual surge la denominación de cifra horaria o cifra de hora. Muy bien. Acá habíamos hecho, para la determinación, habíamos supuesto un transformador, distintos transformadores, perdón, donde manteníamos obviamente la alta tensión siempre inmóvil, o sea, sin modificar, a los efectos de ir modificando angularmente las posibilidades que pueden haber en cuanto al secundario se refiere. Esto no significa que es un mismo transformador, son distintos transformadores. Lo único que siempre tenemos las tensiones de línea primarias, las dejamos fijas para no hacer tanto despelote, verdaderamente. Esto no significa que sean transformadores triángulo-triángulo. Estos son los fasores correspondientes a las tensiones de línea. Podría ser estrella, por ejemplo, en este caso, podría ser una estrella-estrella, cuyo ángulo es 0, tranquilamente, por decir algo. Después lo vamos a ver bien, cuándo es uno y cuándo es otro. Entonces, acá tenemos, en este caso, si yo tengo el primario con esta configuración de fasores y el secundario con esta configuración, fíjense, tomemos como base BU, entonces el BU de la baja tensión coincide, fíjense que el ángulo es 0, el ángulo de desfase entre la tensión, agarramos una sola tensión de línea, si coincide con una, seguro que va a coincidir con entre las otras dos. BU con BU, alta tensión, baja tensión, es 0 grados. Fíjense en que UW y UW también van a coincidir en el ángulo 0. Por lo tanto, si lo dividimos por 30, me da que la cifra horaria es 0. Luego, rotamos 30 grados para otro transformador que tenga esta característica. Digamos, tensiones de línea en estas situaciones, tensiones de línea de alta tensión y de baja tensión. En esta característica vemos que está rotado 30 grados, fíjense en BU, y acá si lo superponemos me va a dar por esta zona, el ángulo es 30 grados, por lo tanto la cifra horaria va a ser 1. Y así sucesivamente, lo habíamos planteado bien la clase pasada, de tal manera que llegaba a suceder que, fíjense en que a partir, o sea, una vez que pasamos la cifra horaria 3, en la cifra horaria 4, a partir de la cifra horaria 4, el diagrama fasorial era coincidente con el de la cifra 0. Y lo mismo me va a pasar con la 8. Fíjense en que vengo 6, 7, perdón, con la 8, con la cifra, digo bien, ¿no? Con la cifra 4, sí, digo bien, con la cifra 8, este sería el triángulo, es el caso 8, ¿no? La cifra horaria de 8 es la que le sigue, me va a dar un triángulo también semejante. Lo único que, la única diferencia va a ser que están rotadas, nada más ni nada menos que las denominaciones. Con eso, ¿qué quiero decir? Que, las tensiones de fase, las tensiones de línea, yo puedo lograr que sean coincidentes si le cambio lisa y llanamente la denominación de los bornes de baja tensión. Entonces, si a este transformador de cifra 4, cifra horaria 4, le pongo U acá, B y W, simplemente cambiándole la denominación de los bornes, ese transformador yo lo transformo, valga la redundancia, en un transformador de cifra horaria 0. Más allá de la constitución, si fuera un Y, un triángulo, que, insisto, no me quiero meter con eso ahora porque es un poquitito más delicado, lo vamos a ver en un ratito. Pero con un simple cambio de denominación de los bornes, yo transformo un transformador
O un sistema de transformación. No significa que tiene que ser un transformador, pueden ser 3 transformadores monofásicos configurando un banco trifásico de transformadores monofásicos, cambiándole la denominación de los bornes. Yo lo que estoy haciendo es cambiando la cifra horaria correspondiente. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? Esto es lo que habíamos visto la clase pasada, es un pequeño repaso, ¿no? Escucho preguntas. No me estoy metiendo todavía con los grupos de conexión. Simplemente estoy metiendo con la cifra horaria. O sea, me estoy manejando a Mélice llanamente con los diagramas fasoriales posibles que podrían tener distintos transformadores o distintos grupos de transformación. Bueno, acá dice que los triángulos 1 y 5. Hola, hola. ¿Alguien me preguntó algo? Bien. Los triángulos 1 y 5, bueno, es lo que le había dicho anteriormente. La cifra es 0, no hay desfase. Bien. Fíjense que no hemos cambiado para nada las conexiones internas. Ninguna conexión hemos cambiado. Lo único que hemos hecho es renombrar los bornes de la baja tensión. Digo, lo de la baja tensión también lo podríamos hacer con los de alta tensión. No implica. Me resulta acá mucho más sencillo decir los de baja tensión porque dejamos la alta tensión tal cual como está. Uno solo tengo que cambiar, o la alta tensión o la baja tensión. Entonces, bien. Entonces, fíjense, desde el punto de vista de conexión interna, vamos a tener cuatro cifras horarias distintas. Es decir, fíjense, 0, 4 y 8, ya dijimos, cifra horaria 0, 4 y la 8 que vendría después de la 7, me dan iguales diagramas fasoriales, solamente rotadas, cambiadas las letras. 1, 5 y 9, vamos a ver acá, 1, 5 y 9 que estaría después, también, fíjese, el cifra 1 y cifra 5 me da me dan 3 triángulos en la misma posición, 2 triángulos en este caso en la misma posición, más el cifra horaria 9 que estaría en la misma posición. ¿Qué más? 2, 6 y 10, 2, 6 y 10, me daré mi posición. Fíjense que la 2 estaría justamente en contraposición con la 0. Ojo en eso. Acá sí, para pasar de uno a otro tendría que ser cambios de conexión interna, verdaderamente. Después 3, 7 y 11, cifra 3, 7 y obviamente la 11 serían 3 transformadores que tranquilamente podría, cambiando la denominación de los bornes, utilizarlo cualquiera de ellos con la misma cifra horaria de cualquier otro de los 3 que estamos hablando. Entonces, como no tiene sentido verdaderamente trabajar con 3, 7 y 11, yo me quedo con 11, me quedo con 1 de esta línea. De esta línea me quedo con 1, de esta línea me quedo con 1 y de esta línea me quedo con 1. Entonces, se me reduce las cifras horarias a 4 cifras horarias distintas, de las cuales yo podría estar trabajando. Es decir, trabajar con 0 y 4 no tiene sentido, porque es el mismo tipo de transformador. Entonces, Iram ha determinado que acá en la Argentina se va a trabajar con las cifras horarias 0, 5, 6 y 11. O sea, parecería como que, ¿para qué están todas estas cifras horarias? Y si yo agarro y digo, bueno, hagamos todos los transformadores con cifra horaria 0, sería ideal, nos reduciría todos nuestros problemas,
pero lamentablemente no es posible. No es posible justamente por las por los distintos grupos que se van a ir formando según los tipos de conexiones. Ahora en un minutito lo vamos a ver esto. Si elegimos bien la cifra horaria, podemos cubrir todos los casos posibles con los 4 valores. ¿Ok? Entonces, como le dije anteriormente, Irán y otros países eligieron 0, 5, 6 y 11. No se puede obtener cualquier cifra horaria con cualquier combinación de conexiones. Eso es lo que venía diciendo anteriormente. Fíjense, los transformadores Y, o sea, Y en alta tensión, Y en baja tensión, puede ser Y con neutro, digamos en términos genéricos, Y. El neutro no interviene para nada en la cifra horaria. Delta, o sea, triángulo, y triángulo zigzag, siempre van a dar cifras horarias pares. ¿Ok? Ahora en un ratito también vamos a hacer un ejemplo para que le quede bien claro. Y aquellos transformadores cuyas conexiones son Y, o sea, estrella en la alta tensión, y triángulo en baja tensión, por ejemplo, o delta Y o Y zigzag, dan cifra de horas impar. Ojo, yo estoy dando, yo le digo Y, delta, bueno, acá no es problemático, acá esto no es problemático, porque podría ser, bueno, Z sabemos que la conexión zigzag siempre va a estar en el lado de baja tensión, pero podría, bueno, esto implica que bueno, acá no es tan problemático, el tema sería acá. Yo puedo hacer Y delta, o sea, estrella triángulo, estrella en la alta tensión, triángulo en la baja, o también, que lo mismo, digamos, estaría dentro de la cifra de horas impares, si tenemos triángulo en la alta tensión e Y en la baja tensión, que es lo que tenemos acá. YZ, fíjense que no ponemos ZY porque Z en alta tensión, pero muy raro. Entonces fíjense que como solo hay 6 cifras de hora pares, va a haber 6 cifras de horas impares. Entonces, pares, ¿qué significa? Por ejemplo, yo tengo pares que tengo 0 y 6, por decir algo, de cifra horaria. Pero de pares, yo tengo Y, delta y delta Z. Entonces, si a cada una de estas le corresponde 2 cifras horarias nada más, 0 y 6, porque son pares, en definitiva voy a tener un conjunto de 6 cifras de horas impar. Y lo mismo me va a pasar con la impar. No sé si entienden lo que, o si me estoy expresando bien. Y puede ser 0 o 6. Delta puede ser 0 o 6. Delta Z, delta zigzag, o sea, triángulo zigzag puede ser 0 o 6. Quiere decir que de este conjunto puedo obtener 6 posibilidades, más las 6 posibilidades que tengo de esto. Entonces tendríamos las 6 cifras de horas pares, estaría dada por 6 por 3, más 6 por 3 me dan 36 combinaciones posibles. De esas 36 combinaciones posibles, bueno, Irán había elegido 0, 5, 6 y 11 los casos de combinaciones finales, que me quedan en definitiva 12. Entonces, me va a quedar Y 0, Y 6, como le dije anteriormente, delta 0, delta 6, delta Z0, delta Z6, y del lado de los impares, Y delta 5, estrella triángulo 11, triángulo estrella 5, triángulo estrella 11, y estrella zigzag 5, estrella zigzag 11. Estos son los posibles transformadores, las posibles
los posibles casos finales, bien prácticos, que podemos tener de transformadores, acá en la Argentina, para ver cómo se van a conectar en paralelo. ¿Qué? A ver, si yo los tomo individualmente, fíjense, estos dos transformadores, si yo los tomo individualmente, no para colocarlo en paralelo, o sea, alimentar una carga con Y0 y alimentarla con Y6 me da exactamente lo mismo, siempre y cuando que no haya una dependencia entre el fasorial secundario y el fasorial primario, que para las cargas normales no lo es completamente indistinto. Yo podría llegar a decir lo mismo con esto, que a lo mejor alimentar individualmente un Y0 o alimentar una carga con Y0 y alimentar una carga con YD5 parecería ser lo mismo desde el punto de vista de las tensiones de línea, pero acá ahí cambia algunos aspectos prácticos. O sea, yo lo puedo hacer, pero, por ejemplo, la configuración delta tiene ciertas bondades que veremos a partir del segundo cuatrimestre. Entonces, no es tan igual la cosa. Ahora, si yo tengo que poner en paralelo dos transformadores, no hay vuelta que darle. Un Y0 con un Y delta 5, no los puedo colocar en paralelo. Eso es el tema básico por el cual aparece el tema de la cifra horaria, y es lo que me impide la puesta en paralelo, porque si bien las tensiones primarias van a estar en fase, las secundarias no lo van a estar. Y eso va en contra de una de las condiciones de puestas en paralelo de dos transformadores, dos o más transformadores, en este caso trifásicos. Fíjense, vamos al caso, por ejemplo, acá. Yo tengo acá caso 0. Fíjense, siempre el primario, el alta tensión va a tener el mismo triángulo de fases. Pero un transformador que tenga, por ejemplo, un estrella-estrella, 0, Y0, como vimos recién, no lo voy a poder poner en paralelo con un estrella-triángulo, 5. Por más que las tensiones de línea sean del mismo valor, el mismo módulo, pero el ángulo va a ser distinto. Entonces, el ángulo de desfase va a ser distinto. Acá el ángulo de desfase es 150, acá el ángulo de desfase es 0. Imposible la puesta en paralelo. Bien. Preguntas hasta acá, por favor. Dudas. Lo que sea. Escucho. Profesor, una consulta. Cuando hagamos Sí. los ejercicios, ¿cómo el triángulo o la estrella que usemos de referencia para hacer los ejercicios, ¿en qué posición lo vamos a considerar? Eso lo determinás vos. Eso lo vas a determinar vos. Realmente, más que nada, a quién vas a tomar como referencia para tomar los ángulos. En general siempre van a ser triángulos, porque van a ser los diagramas fasoriales, ¿no es cierto? Son dos triángulos. No significa que el grupo sea triángulo-triángulo. El grupo puede ser estrella-triángulo, triángulo-estrella, estrella zigzag. Pero, digamos, vos lo que vas a tener que comparar son los triángulos que conforman el diagrama fasorial de las tensiones de línea. Ahora lo vamos a hacer, ese ejercicio. Ahora yo le voy a hacer un ejercicio así de introducción teórica, y después con Sergio los va a apabullar con otro tipo de ejercicio. Así que lo que no lleguen a entender o no se animen a preguntar acá en teoría, lo van a terminar resolviendo en la práctica.
Pero volvemos, tenete esta preguntita, esto que me preguntás ahora, tenételo anotado, tenételo presente hasta Sí. dentro de un ratito cuando veamos, empecemos a ver algo de, digamos, de los conexionados y la determinación de la cifra horaria. Fundamentalmente la determinación de la cifra horaria. Hacémela de nuevo la pregunta, dale. Bueno, ok. Justamente a eso vamos. Bueno, vamos a ver las determinaciones de las conexiones para conforme a una cifra horaria que te tenga que dar, ¿no? O sea, un grupo con cifra horaria determinado. Entonces, lo primero que se tiene que dibujar, o sea, para la determinación de las conexiones, dada una cifra horaria, un grupo de conexiones y cifra horaria, ¿cómo se llama? Ustedes tienen que agarrar y lo primero que tienen que hacer es dibujar los arrollamientos de cada fase, tanto del primario como del secundario. ¿Sí? Luego se hace las conexiones del lado de alta tensión. Esto vamos a seguir haciendo, a ver si lo tengo acá. No. Vamos a seguir haciendo un ejercicio, por ejemplo, alguna conexión, y siguiendo estos pasos, para que lo vayan viendo, porque decirlo muy en el aire es un poquito como lo vimos anteriormente, queda ahí en el aire, pero lo vamos a ir haciendo lo más práctico posible. Lo primero que tenemos que determinar es dibujar son los arrollamientos de fase, de cada fase, primario y secundario. Por ejemplo, un segundito. Ahí está. Muy bien. Esto, llamémoslo la alta tensión, por lo tanto va a ser U, B, W, X, Y, Z. Y estos van a ser los devanados de la baja tensión. Entonces acá ponemos AT por las dudas y esto va a ser BT. Hagamos un caso bastante sencillo, como sería un YD. ¿Qué le gusta? Un YD, fíjense en cómo lo teníamos. Un YD es cifra de hora impar. Y D, DY y Z. Y en las cifras impares, ¿qué teníamos? 5 y 11. ¿Qué prefieren, 5 u 11? Ustedes díganme. Alguien que se anime a decirme. 5. ¿5 te gusta, William? Bueno. Sí. Si sale mal, la culpa es de William, ¿de acuerdo? Lo hago bien en el 11. Bien. Entonces, ya Y, lo primero que tenemos que hacer siempre es conveniente, siempre es conveniente, el lado de alta tensión, hacerlo siempre igual. No es tan problemática en la parte de estrella, sí en la parte de triángulo que lo veremos después. Entonces, yo agarro y cruzo acá, y este va a ser mi neutro. ¿Vamos bien? Bueno. Esta bobina está en la misma fase, está en la misma columna que esta bobina. Esta bobina está en esta misma columna y esta está en la misma columna. Esto es una columna, todo esto es otra columna y esto es otra columna. Así que estas dos bobinas tienen el mismo flujo común. Esta otra bobina tienen el mismo flujo común, desfasado 120 grados. Y esta columna tiene el mismo flujo común, desfasado 120 grados respecto a las otras dos. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es importante. Entonces, fíjense, vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es el triángulo
de tensiones de línea correspondiente a la alta tensión. ¿Sí? Ponemos U, por ejemplo. Bueno, la pongo por ahí la B, pues siempre la tengo que borrar, y la W. ¿Sí? Bien. Podemos poner la flechita si quiere o no. Esto va a ser así. V. Ahí está. Acuérdense que el sentido de omega es este, ¿no es cierto? Entonces, ahora tenemos que colocar, conforme a la cifra horaria, 5, veamos, dijimos que tita, perdón, no tita, la cifra horaria era igual a tita sobre 30 grados. Por lo tanto, tita igual a cifra horaria por 30. Tita va a ser igual a cifra horaria por 30 grados. ¿Qué dijimos? Que es 5. Entonces acá tenemos 5 por 30, 150 grados. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Esto es una cuentita nada más, ¿eh? ¿Para qué? Para determinar qué ángulo va a tener la fase, la tensión de línea correspondiente a la baja tensión respecto a la de alta tensión. Y eso lo vamos a lograr justamente con las conexiones, ¿no? ¿Se entendió hasta acá esto? Sí, profe, está bien. ¿Alguno tiene alguna duda, por favor? Bueno, ¿cuánto es 150 grados? Fíjense, yo voy a tomar como pivote el B. Entonces, lo que voy a hacer, voy a encontrar el fasor V chica correspondiente a la baja tensión. Lo podría hacer con el WB, lo podría hacer con el UW. Yo generalmente siempre hago el mismo para no equivocarme, para no... A ver, no te vas a equivocar, pero para no tener que pensar tanto. Entonces, fíjense, esto sería 180 grados. Esto es 180 grados, fíjense. Lo giro hasta acá y me da 180 grados. Le saco 30 y me queda una cosa así. Esto sería, este B coincidiría con el B chica. Por lo tanto, este sería mi vector U. A ver, yo podría ir para abajo, podría ir para arriba, siempre con 60 grados. La cuestión que, ¿cuál es mi sentido de rotación? Viene U, B y W. U, B y W tendría que venir por acá. Si yo lo pondría por acá, el W, lo voy a hacer, Lo voy a hacer, fíjense. Si yo pusiera mi triángulo así, lo pongo en rojo, esto como W, primero pasa U y después pasa W. No es posible. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es posible porque me estaría dando una rotación inversa. Por lo tanto, no me queda otra que poner la W
y la correspondiente tensión de línea en el lado de baja tensión. Este cálculo lo entendiste, ¿no, William? ¿O Sí, sí. Hasta ahí está muy bien. Llegamos a 150. Bueno, entonces lo que hago es, a este vector U lo roto 150 grados. ¿Eh? Entonces, este ángulo es θ igual 150 grados. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, vamos bien. Si entendiste eso, lo que viene es muy sencillo. Yo dije que hago coincidir B con B chica. Entonces lo que roto es el vector U. Yo podría haber hecho hacerlo coincidir con U chica, y lo que agarro roto B. Indistinto, ¿eh? Lo podés hacer. Es más, te lo dejo de tarea para casa para que veas que me va a dar lo mismo. Me va a dar lo mismo. Entonces ahora lo que tengo es, acá tengo B y acá tengo U. Lo único que me falta es saber para qué lado va a estar W. Y va a estar para el lado tal que la secuencia de las tres letras sean U, B, W. En este sentido, en el sentido antihorario. De omega, de la velocidad angular. ¿Se entiende eso, William? Sí, profe. ¿Y cómo sería eso? Y teniendo la W acá. Acordate que me tiene que dar un triángulo equilátero. Entonces el triángulo equilátero lo hago de esta manera. Y pongo W acá. Si vemos que no me da, bueno, lo tengo que hacer para el otro lado. Pero no hay otra posibilidad. Son dos posibilidades nada más. Entonces tengo el vector BU, el UW y el WB. Fíjate que si yo paso U, después ¿quién pasa? Pasa B, y después recién ahí pasa W. Entonces, este es mi triángulo de baja tensión. Esto sería AT y esto sería BT. Esto es importante porque ahora sí vamos a determinar la conexión del lado baja tensión conforme a este diagrama fasorial. Pregunto, William, ¿se entendió esto lo que hice acá? Sí, profe, ahora sí. Bien. ¿Algún otro tiene alguna duda para no seguir avanzando sin resolver esa duda? Importante esto. A ver. No tengan miedo de preguntar, ¿eh? Esteban, Baldassini, ¿vamos bien, che? Bien. Dimota, Facundo. Cristalino como el agua. Oh, alguna vez lo escuché eso. Bien. Petronacci, Iván. Bien. Rinaldi, Lucas. Todo claro, profe. Néstor, a vos no te pregunto, Cristiani, a vos no te pregunto, Néstor. Sergio Rota tampoco le pregunto. Y Víctor, ¿vamos bien, Víctor? Bueno, entonces ahora fíjense, ahora lo que tengo que hacer es una composición, porque yo sé que esto utilicé las tensiones de línea para la determinación de los fasoriales, pero ahora tengo que ir a las conexiones. Y las conexiones, yo tengo que ver qué tensiones tiene qué tensión le va a corresponder a las distintas bobinas. Recuerden que van a estar en una misma, tanto la alta tensión como la baja tensión van a estar en una columna, lo mismo en esta columna, lo mismo que en esta columna. Entonces, lo que hago acá, fíjense, es hacer la estrella correspondiente, porque yo tengo una estrella en el primario, en la alta tensión, perdón. Entonces tengo que ver la correspondencia
entre justamente la tensión que tengo acá y la tensión que voy a tener acá. Fíjense, la UX, la tensión UX, va a tener que coincidir con WU, porque son paralelos. WU. ¿Se entiende esto? Fíjense que me da paralelos. Siempre me va a dar paralelos. No hay vuelta. Si no le dan paralelo, algo mal hicieron. Pero inclusive en el sentido, yo tomo, perdón, UX no, discúlpenme, esto sería 0, discúlpenme, este es 0, como para que quede bien claro, U0, la tensión de fase, U0 me tiene que igual a WU. Luego vamos a la B. B0 me da igual a U o coincidente con UB. Y la W0, esto es importante hacerlo para no perderse, ¿eh? La W0, fíjense que me va a dar igual a la BW. ¿Se entendió esto? Busco esa coincidencia, porque a partir de acá es cómo voy a determinar las conexiones de la baja tensión. Acuérdense, la alta tensión la puse yo. Yo podría haber puesto acá arriba el 0, tranquilamente. Pero bueno, me conviene siempre hacerlo de esta manera y así no falla nunca. Entonces, ahora veo, U0 tiene que coincidir con WU. Quiere decir que acá voy a tener W y acá voy a tener U. Luego, B0, esto es 0, acuérdense. B0 es igual a UB. UB. Y W0, siempre en el mismo orden, W0 tiene que ser igual a BW. O sea que voy a tener B acá y W acá. Y lo único que tengo que hacer ahora es unir los puntos de iguales potenciales. U con U, B con B y W con W. Lo hago por acá. No, lo hago al revés, perdón. Me conviene más del otro lado. Es una cuestión de ordenamiento. Es lo mismo hacerlo por acá, pero ahora van a ver por qué. Lo hago así. Y finalmente, ¿qué me queda? Acá tengo U, B y W. Señores, este es un transformador YD5. Pregunto, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Como importante esto es muy importante hacerlo correctamente. Bueno, a buscar otro. Porque de ahí, esto siempre lo van a tener que hacer para lograr alcanzar la conexión correspondiente. Hay algunos que lo hacen así rápidamente. Yo no, yo tengo que hacer todo el proceso para estar seguro. Entonces, dibujan las 3 bobinas primarias y las 3 bobinas de AT y las 3 bobinas de BT, plantean el triángulo AT, luego calculan el ángulo correspondiente en función a la cifra horaria, el grupo de conexión es ID, ¿ok? Estrella, triángulo. Y conforme a lo que me dé acá, me fijo las tensiones de fase, las tensiones sobre cada bobina, y las voy, veo cuál es la coincidencia. O sea, qué tensiones de fase son coincidentes para ver dónde van a estar ubicados en la misma columna. Son las que tienen el mismo flujo común, ¿no? Lo único que, bueno, distintos números de espiras, por lo tanto, por eso hice este triangulito, lo hice más chico, como para decir que se trata de un transformador reductor. Podría haberlo hecho más grande, como para también ver la diferencia. Y conforme a lo que yo tengo acá, ahí voy buscando los puntos de igual potencial para unirlos y que me dé justamente la conexión, el grupo de conexión que
he tratado de encontrar, que me he propuesto encontrar. Preguntas, dudas. Profe, el primer triángulo de alta tensión, eso lo planteo arbitrariamente, ¿verdad? Eso yo lo puedo plantear Totalmente, como yo quiero. totalmente. No te olvides siempre de que siempre que las denominaciones tienen que ir en función al sentido que tomamos de giro, ¿no? Siempre es W, no te confundas con eso porque ahí se te puede armar despelote. De la misma manera te va a tener que dar en el de baja tensión, U, B y W. Te van a dar en distintas posiciones, pero siempre en el mismo sentido. Este triángulo, si querés, lo puedes hacer invertido. Una vez que lo hiciste y te dio bien, siempre tenés que hacerlo de la misma manera. ¿Se puede cambiar? Sí, por supuesto que se puede cambiar. Pero acá lo ideal para nosotros es estandarizar algunas cosas, como por ejemplo la estrella. Yo siempre la estrella hago el neutro, lo hago acá abajo. ¿Se podría haber hecho acá arriba? Tranquilamente, me hubiera dado otra configuración acá abajo, obviamente, ¿no? Pero sí, tal cual, lo pongo el triángulo, la posición del triángulo arbitraria. ¿Qué sé yo? Me resulta mucho más sencillo hacer el triángulo con la base horizontal, nada más que eso, es una cuestión de comodidad mía. ¿Se entendió, William? Sí, profe, sí. ¿Alguna pregunta? Este es sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es hacemos, como para que vean un ejemplo más, hacemos un triángulo y uno que tenga triángulo primario. Escucho. No tengan miedo de preguntar, por favor. No existen las preguntas tontas. William Kumesic, ¿cómo andamos? ¿Se entendió? Bien. Pedro Soto. Sí, profe. Vamos bien. Lucas Schneider. Bien, bueno. A ver. Vamos a hacer un caso bien sencillo. A ver, ahí está, vamos a hacer un triángulo que me va a resultar a mí también sencillo, pero es bastante significativo. Vamos a hacer un D6. ¿Le agrada eso? Quiero hacer uno que tenga las mismas, ya que hicimos una estrella triángulo, podríamos hacer un triángulo estrella, pero vamos a hacer un D de 6. ¿Le parece, gente? No sé, ustedes díganme si quieren algún otro. Bueno, D de 6. Planteamos lo mismo. Siempre conviene hacerlo bien alineado. Vamos a hacer el U, B y W acá. X, Y, Z, todo mayúscula. Y acá sí, acá conviene siempre hacerlo de la siguiente manera. Siempre hacerlo igual. Yo lo hago igual. Por ejemplo, este lo uno con esto. Esto lo uno con este. Y obviamente este va a quedar unido con este, Z. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa acá.
todavía, fíjese que acá no tengo neutro, es todo, lo vamos a manejar todo con tensiones de línea. Hacemos el triángulo, tiene que ser un triángulo equilátero, no se olvide también de eso. Vamos a ponerle U acá, B y W. Entonces, me dice que es 6. Entonces, el tita va a ser igual a 30 por cifra horaria igual 30 por 6. Quiere decir que el tita va a ser 6 por 3, 18, 180 grados. 180 grados significa, si este es B, lo hago coincidir con B chica, este va a ser mi U. ¿Por qué? Porque este ángulo, tita, es igual a 180 grados. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Dudas? ¿Se entendió? Eso usted lo hace por comodidad, el poner el B en baja ahí en el mismo punto, ¿verdad? Ah, sí, lo podría haber hecho con el U. ¿Querés que lo haga? Yo estoy acostumbrado en esto, pero tranquilamente lo puedo colocar acá. Fíjense, para. Vamos a hacerle caso al amigo William, para que vean que me tiene que dar lo mismo. Está bien, está perfecto. B. Vamos a hacer que U acá va a coincidir con U, con la U chica. Por lo tanto, para acá voy a tener la B. ¿Por qué? Porque este ángulo, alta tensión a baja, ¿no? Este ángulo, ¿cuánto tiene que valer? Tita igual 180 grados. ¿Se entendió? Roberto, Sí. te conviene marcarlo en sentido horario para que vean que es. Ah, sí, perdón. No. Perdón, no, me equivoqué yo. Gracias, Sergio. Sí, perdón, Perdón. Error mío. Gracias, Sergio. Este sería V. B tiene que girar en horario. Fue lo primero que le dije. Este es el tita. Sí, señor. Este es el tita. No es lo mismo, por más que me va a dar lo mismo, en este caso 180, me va a dar igual. Por ejemplo, para el caso anterior no me hubiera dado igual. En este caso particular me daría exactamente igual, pero por eso háganlo siempre de alta tensión a baja tensión en sentido horario. Si este es U y este es B, no hay vuelta que darle. El W lo voy a tener acá. Este va a ser mi W. Pasa U primero, pasa B y luego pasa W. ¿Sí? Y bueno, fíjense, hago lo mismo que hice antes. V, ¿con quién coincide? Con BU chica. Este segmento, o sea, como el B está para abajo, acá el U va a estar para abajo, o sea que tiene que ser V igual a BU. Luego tengo BW. Va a coincidir con quién? BW va a coincidir con WB. Y finalmente me queda W, U, U, me tiene que coincidir con UW. Bueno, perfecto. Entonces tenemos, acá tengo, este es U y esta es B. Fíjense que esta es B, ¿no? La voy a poner con otro color. ¿Por qué es B? Porque está conectado acá a B. Esto es B. Esto va a ser W y esto va a ser U.
Entonces, V va a ser igual a BU. V, BU. En el mismo sentido, siempre le tengo que dar la misma orientación. BW, WB. Y UW. Bueno, uno los puntos de igual potencial. Bueno, esta vez la pongo arriba. Viene acá. W con W. Y finalmente, U con U. Y tengo acá U, B y W. W. Este sería mi DD6. Fíjense que el método fue exactamente igual, con un pequeño error de parte mía. Le agradezco a Sergio, que siempre, esto es importantísimo, siempre tengo que tomar la atención, tomar el ángulo en sentido horario, de alta tensión a baja tensión, porque si no, le va a dar cualquier cosa. ¿Preguntas? La verdad que quedó claro. Gracias, Leila. Por eso no te pregunté a vos tampoco, Leila. Sabía que lo tenés claro, clarísimo vos. Pero bueno, siempre hay alguna pequeña duda, porque no es un solo elemento. Tenemos el circuito, el planteo inicial, el planteo de los fasoriales, la determinación de las correspondencias y finalmente cómo llevar las correspondencias a la conexión en sí. Es todo, todo depende de todo, verdaderamente, ¿no? Hay que seguir esa secuencia para no equivocarse. Es más que nada una receta esto, ¿eh? Hay gente, le digo, hay visionarios que directamente, ya los conocen todos de memoria, pero directamente lo sacan sin tener que hacer todo gente que están en el métier, pura y exclusivamente con esto, lo sacan directamente sin tener que hacer todo este barullo. Pero de esta manera es la receta, digamos, de la receta de Doña Petronia para armar la torta llamada DD6. Jorge Pinto, ¿se entendió, Jorge? José, perdón. Sí, profe, entendió. No sé el porqué de la risa, pero bueno, No, porque me alegro que te haya hecho reír, ¿eh? No, porque sí, hay un Jorge Pinto acá, no, nunca lo vi, era yo. No, yo disculpame, leí mal. No, era así, Disculpame. entendió. No, lo que pasa es que tenés, arriba tuyo lo tengo a Jorge López, y leí cruzado, y bueno, ya que está, le pregunto a Jorge López si se entendió. Sí, perfecto. Buenísimo, Jorge. Muy bien. Bien. Franco Palomo. ¿Cómo andamos? Profe, acá estoy. Sí, te pude seguir. Este ejemplo en el pizarrón, la verdad que quedó claro. Bien. ¿Y el anterior? Este ejemplo quedó claro. ¿Querés que veamos el otro, el anterior? No tengo ningún reparo. Lástima que no. Bueno, ¿querés que lo hagamos de nuevo, el anterior? Si no tiene problema. No, para nada, es más. Si querés, hacemos un... ¿qué habíamos hecho? Un Y delta. ¿Querés que hagamos un delta Y? Digamos, para tener otra posibilidad. Me parece bien. Sí. Un delta Y, al revés. Como vos quieras, ¿eh? Sí. Y en vez de 5, en contraposición a William, hacemos un 11. ¿Qué te parece? Me parece genial. Sergio, ¿te parece bien? Acá el que manda con esto,
con esto Sergio. ¿Eh? Lo mismo, todo esto está en la norma, están todos los grupos de conexiones, dado por la norma con las cifras horarias y la forma de conectar. Simplemente para sacarlo, para uno, si no tiene la norma, lo pueda sacar fácilmente. Entonces, esto es lisa y llanamente para Franco Palomo, un DY11. Justamente el DY11 es el transformador más usado en sistemas de distribución, por lo menos. Fíjense, toda cámara transformadora tiene un DY11. Delta para la parte de media tensión, Y para la parte de baja tensión. Esto no me gustó. Entonces, nuevamente... lo hago acá, para que me quede más espacio. Bien. Probablemente me quede... Bueno, le damos esta separación, está bien. Bueno. Planteamos el triángulo, como siempre. Triángulo de alta tensión. U, B, W. U, B, W. El triángulo siempre lo hacemos de la misma manera. Acá sí, esto es básico. Háganlo siempre iguales, las altas tensiones. Acostúmbrense a hacerlo iguales para no fallar, para que el resultado es mucho más sencillo, más práctico. Fíjense que no puse ni siquiera la XYZ. Ustedes ya saben que va a ser XYZ. Y bueno, esto sería así. Esta sería la alimentación. Entonces, como es 11, el tita va a ser igual a 30 grados por 11. Igual a 330 grados. ¿Sí? Entonces, bueno, acá sí, me tomo, como siempre, me tomo esto como coincidente con B chica, así que veamos dónde va a estar. Esto es 180 grados. 180, tengo que llegar a 330. O sea, realmente 330 es lo mismo, lo voy a poner acá, que menos 30. O sea, 360, le resto 30. Esto es una cuentita mía, pero lo pueden hacer tranquilamente. 330 es lo mismo que menos 30. En vez de hacerlo 330 en este sentido, hacemos 330 en sentido contrario y me va a dar así. Este va a ser mi U chica. En definitiva, el tita real es este, ¿no? Obviamente. Este es el tita de 330. Pregunta, ¿se entendió, Franco? Sí. Todo perfecto. ¿Alguien no lo entendió? Bueno, U, B, y después ¿qué viene? W tiene que estar por acá. Así que lo bajo acá para conformar un triángulo equilátero y tengo mi W. Verifiquemos la secuencia. La secuencia siempre es antihoraria, ¿no? W. U. Después de U pasa B y después pasa W. Perfecto. Vamos bien. Como tengo que hacer mi baja tensión estrella, bueno, lo hago acá. Este va a ser mi cero. Obviamente va a ser esto acá. Entonces, ahora sí, hago el planteo. V
de alta tensión, ¿con quién coincide V? Va a coincidir con U0. ¿Se entendió hasta ahí? Pregunto si se ve, a lo mejor estoy haciendo letras chicas, no sé si... No, ve? no, se ve, se ve, se ve. Está medio chiquito, pero se entiende perfecto, ¿eh? Bien. Va. Luego tenemos BW. ¿Con quién coincide? BW va a coincidir Con B0. con B0, bien. Y ahora díganme ustedes, ¿qué me quedaría? WU, ¿con quién coincide? Con W0. Bueno, fíjense. V, esto sería B. Esto sería W y esto sería U. Entonces, V va a coincidir con U0. U0. BW coincide con B0. Y WU con W0. Todos los ceros tienen el mismo potencial, uno por acá. Y me va a quedar VW para arriba. ¿Se entendió? Sí. Clarísimo. Fíjense que todos tienen, lo voy a hacer con otro color. ¿Cómo van a hacerlo? Las flechas. Las tensiones van a tener este sentido. Este con esto para arriba, este con este para arriba, este con este para arriba y este con este para arriba. Hay algunos, quiere decir que esto sería así, digamos. Punto, 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 punto. O sea, este punto coincide con este punto. Bueno, lo hago de este lado. Este punto coincide con este y este punto con esto. Este y estos son los bornes homólogos. U y U chica. Van a tener, si hacemos la prueba, el ensayo de polaridad, ¿cómo va a ser la polaridad de estos dos puntos? Tomo esto solamente. Como son homólogos, no solamente son homólogos, al ser homólogos y al ser homónimos U con U, la polaridad tiene que ser sustractiva. Así que aquellos bornes que me dan sustractiva y tienen la misma denominación, o sea, son homónimos, son también bornes homólogos. Eso ya lo habíamos visto con transformador monofásico. Este con este y este con este. Y colorín colorado, esto se ha terminado, digamos, en cuanto a... Hicimos 3 ejemplos. La verdad que nunca, Sergio, nunca hicimos 3 ejemplos. Este año venimos bien afiladitos. Así que, ¿alguno tiene alguna pregunta para hacer? Entonces, dibujamos los arrollamientos, está claro, Valdés, bien. Primario y secundario, se hacen las conexiones del lado alta tensión, siempre viene ahí sí, siempre iguales, háganla, ya sea estrella o ya sea triángulo, ahí no cambien porque después se le arma despelote. Se calcula el tita, como hemos calculado acá, se dibujan los triángulos de tensiones de línea, se trazan las tensiones de fase, como hicimos acá. En el caso de triángulo, las tensiones de fase coinciden con la de línea. Se establecen las correspondencias entre las tensiones de fase y finalmente se hacen las conexiones del lado de baja tensión. Yo creo que no tiene mayor explicación. ¿Y en qué estamos? 8:27. Creo que es un buen momento, no sé qué opinás vos, Sergio o Pablo, para tomarnos un pequeño recreo.